COPE más Valencia. Estar informado. Yo no sé tú cómo te ves, no sé si te has preguntado en alguna ocasión cómo es la salud visual de los valencianos. Sí que es verdad que a partir de los 40, quien más, quien menos tiene algún tipo de problema, sobre todo para ver de cerca. Y también es verdad que nuestros jóvenes, nuestros estudiantes, ya apuntan problemas cuando van a clase, pues para visualizar bien quizá la tablet o quizá las pantallas que tienen delante, las pizarras, aunque sean electrónicas, en fin. Que la salud visual valenciana, pues a lo mejor no es para tirar cohetes, pero sí que es muy importante que estemos muy pendientes de ella y que acudamos a expertos que nos puedan ayudar a tener la mejor visión posible. Se ha hecho un barómetro de la salud visual por parte del Colegio de Ópticos Optometristas de la Comunidad Valenciana. Y ojito, nunca mejor dicho, porque quien no es miope tiene problemas de presbicia. Tengo al teléfono a Andrés Gené, que es su presidente, para que nos cuente los datos más relevantes de este barómetro. Andrés, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Carles. La verdad es que estaba estudiando así un poquito por encima los datos de este barómetro y yo no sé si cada vez vemos peor o cada vez hay mayor incidencia o cada vez la gente cuenta más cómo ve y ahora parece que se engordan los datos, ¿no? Efectivamente, a ver, la realidad es que cada vez estamos viendo peor, Ya. Con lo cual sí que hay un factor causal, lo que estás comentando, y la realidad, porque como podemos comparar con datos de periodos anteriores, vemos que se está produciendo aumentos de los errores refractivos. Errores refractivos, en concreto en este caso de la miopía. Tú has comentado de la presbicia, que también es otro error refractivo que todos tenemos que pasar por ahí, evidentemente. Y si no, malo, la alternativa siempre es peor. Claro. Sí, pero con la edad, lógicamente, el músculo no se pierde elasticidad y enfoca peor. Pero lo de la miopía, que tengamos cerca de un 40% de miopes es mucho, ¿no? Sí, es preocupante. Lo de la miopía, estamos ya cerca del 40% de la población valenciana, en base a este estudio que se ha hecho a 1.000 personas de la Comunidad Valenciana entre 14 y 75, y sale que el problema visual principal es esta miopía. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ya lo denomina como la pandemia del siglo XXI, con lo cual estamos dentro del gran grupo de gente con problemas de ver de lejos por esa misma miopía. ¿Y eso a qué es debido? ¿Se le puede atribuir a algo? Se está investigando muchísimo. De hecho, van saliendo nuevas técnicas para tratar de frenar. Y lo que sí que se sabe muy bien es que hay factores de riesgo. Factores de riesgo como puede ser la genética, que tenemos cada uno lo que nos han dejado nuestros padres, igual que a ellos les dejaron. Las horas de trabajo en visión de cerca. Cuanto más trabajo en visión de cerca y a distancias muy próximas, hacemos un mayor esfuerzo a nivel del sistema visual. Por tanto, ese factor de riesgo también lo tenemos ahí. Luego también el poco tiempo en espacios libres, en espacios abiertos. En los niños decimos que es conveniente jugar al aire libre, porque hay un factor causal con la luz y con las horas de tiempo fuera. Claro, no obligamos al ojo a intentar enfocar de lejos, ¿no? Porque no hacemos nada, o no hacemos mucho, ¿no? Al aire libre, ¿no? Exacto. Uno de los consejos que solemos dar los ópticos optometristas es cuanto más tiempo estás en el trabajo de cerca, el ojo está evidentemente tratando de enfocar, de mantener los dos ojos alineados, y es conveniente cuando llevas un rato mirar a lo lejos, lo que estabas diciendo tú, tratar de relajar la visión un poquito. Claro. Por eso de estar fuera, de estar jugando, de estar haciendo ejercicio, se ha visto esos factores de riesgo en los que podemos intervenir y en los que no podemos intervenir, evidentemente, como es la genética. Uh-huh. Hay datos aquí también interesantes, como por ejemplo por edades, ¿no? Los millennials entre 31 y 43 años son los que más sufren este defecto visual, después seguidos de la generación X, es decir, entre 44 y 55 años, en torno a un 41%. Y a mí también me sorprende que por sexos las mujeres ven peor, o sea, son más miopes que los hombres. No sé si también tiene esto algún tipo de relación o simplemente es una casualidad. Ha sido una curiosidad este factor causal al género. Las mujeres, efectivamente, tienen varios puntos por encima de los hombres en cuanto a la miopía.
Pero en otras cosas que vamos haciendo estudios, estamos viendo que sí que hay cambios dependiendo del género. Por eso se tiene muchas veces en cuenta. Imagínate, a nivel de conducción, Sí. las mujeres son más responsables que los hombres, son más conscientes de cuando tienen algún defecto visual, alguna limitación, y, por ejemplo, dejan antes de conducir que los hombres, en Ya. ese aspecto. Si no O se sea, ven, que sí si que no hay- se ven seguras, no cogen el coche, ¿no? Exacto. Nosotros nos cuesta un poquito más el ser consciente de esas limitaciones. Ya. Y ya digo que más cosas también se producen, y es curioso que en la miopía ha salido más mujeres que hombres. Sí, 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 sí. Ahora hablaremos de cómo cuidar la vista ahora que llegamos al verano y que tantas horas de luz intensa durante la jornada, pero háblame un poco de la solución que tenemos. Efectivamente, las gafas, bueno, siempre están ahí, ¿no? Pero también es verdad que en general el mundo de la óptica evoluciona y hay, bueno, alternativas también muy interesantes, ¿no? Sí, mira, lo que comentaba antes de que es posible ralentizar y controlar la miopía de diferentes maneras. Antiguamente poníamos lentes de contacto de tipo rígida. Hoy en día tenemos gafas con lentes oftálmicas que desenfocan periféricamente la visión, porque se ha demostrado que con ese desenfoque periférico el ojo no tiende a crecer, no tiende a elongarse. Ah, También ese mismo desenfoque periférico se puede poner en lentes de contacto blandas, más cómodas. Luego hay la ortoqueratología, que son unas lentes de contacto que se ponen por la noche, frena esa miopía, moldea la córnea y durante el día no tiene que utilizar nada. ostras, espérate un poquito que vas muy rápido, que esto es muy interesante. Sí, Unas lentillas que tú te las pones por la noche, te corrige la córnea y por el día no te hacen falta. correcto. Durante la noche las vas llevando cuando estás durmiendo, son unas Sí. lentes aptas e idóneas para esa finalidad, evidentemente, Ujú. y ese mobleo que te produce hace que durante el día tú veas óptimamente con una buena calidad de visión y todo, Qué bien. con lo cual te puedes quitar esa dependencia. Qué maravilla. La verdad es que el tema de las lentes de contacto está también evolucionando a una velocidad de vértigo. Sí. Qué maravilla, qué bien. Porque Y lo que luego más también molesta hay justamente es ese lentilla diaria o esa gafa diaria que a algunos nos parece un poco engorrosa, ¿no? Y aunque piensa también, Carles, que la gafa hoy en día es un elemento también de moda. Hay gente, se da la paradoja, Ya. que se ha operado y luego se ponen gafas para llevar porque se ven mejor. Se ven con más la guapos, gafa. ¿no? Efectivamente, sí, efectivamente. O sin Por eso cristales te digo, a también, veces ¿no? Me no está imagino. reñido. Dime. No, que no está reñido la Claro, gafa claro. con la moda, con todo eso. Desde luego que sí, desde luego que sí. Lo Oye, importante es ver bien. desde luego. Oye, y ya para concluir, fundamental, ¿no? Las gafas de sol para protegerse de esa luz intensa en verano, que también me imagino que será bastante perjudicial para nuestros ojos, ¿no? Sí, dada la radiación que tenemos, hablábamos, pues el calor que hace estos días, todo el mundo estamos diciendo, pues ese calor va asociado con una mayor radiación solar. Y hay longitudes de onda que nuestro ojo filtra de modo espontáneo, pero hay otras que le cuesta mucho más. Entonces es idóneo llevar una gafa de sol que filtre esas radiaciones solares, lo mismo que nos ponemos una crema para la piel, que todos somos conscientes de la Sí. protección de la piel, pues tenemos que ser conscientes de que las gafas de sol nos protegen lo que sería la piel de nuestros ojos. Pues nos protegen la córnea, nos Sí, protegen sí, el sí, sí. cristalino, con lo cual es conveniente, es bueno, es positivo llevar una gafa de sol, pero una gafa de sol que tenga lentes de calidad. ¿Todavía persiste esa moda de comprar gafas de sol, de estas de baratija, de tienda de souvenir y demás? ¿O eso ya Pues, se abandona un poquito? pues nos ha sorprendido gracias al barómetro, porque siempre hablábamos de gente que compra las gafas en Mercadillo o en otros lugares que no puedes valorar la calidad que puede tener esas lentes, evidentemente. Y en el estudio, el 92,3% de la población indican que compran sus gafas de sol en ópticas. Un 80% en ópticas físicas y otras en páginas web de establecimientos sanitarios de óptica. Bueno, Con lo cual está asegurada la calidad. Se ha dado una vuelta de 180 grados. qué bien. La gente, podemos decir, que la población de la Comunidad Valenciana es consciente de la importancia de que la gafa, además de ese elemento de moda, es un elemento que nos protege nuestra salud ocular. Claro. Que tenga los mayores filtros para que nuestros ojos puedan trabajar en buena capacidad durante muchísimos años. Que luego uno cumple los 50 o los 60 y dice, ostras, no veo, como suele decirse, tres en un burro. Algo hecho mal, a lo mejor. Sí, porque la radiación solar, el problema es que es un efecto acumulativo a lo largo del tiempo, con lo cual
tenemos que prevenir. La labor fundamental es prevenir, llevarla, pero además la gafa de sol, cuando las lentes son buenas, te aumenta la nitidez de la visión, te aumenta el confort y la comodidad en su uso. Claro. Y a la mínima que tengamos un defecto de visión, que veamos que algo no está claro o nítido, acudir a un óptico, un optometrista, que nos eche una mano para corregir ese problema que tengamos de visión. Si tienes un defecto de visión, te pueden hacer unas gafas de sol graduadas, con lo cual tienes todo el pack y todo perfecto. La mayor calidad de visión posible y la mayor protección a nivel de esas radiaciones. Muy bien. Andrés Gené, presidente del Colegio de Ópticos Optometristas de la Comunidad Valenciana, muchísimas gracias. Buen verano y con buena visión. Gracias, Carles, y a protegernos los ojos, que es fundamental. Desde luego. Gracias. Gracias. Mediodía. COPE más Valencia. Estar informado.